A finales de los años 40, el novelista y periodista británico George Orwell escribió dos textos cuya vigencia sigue hasta nuestros días, ya que trata de temas de carácter político que, sin quererlo o no, abordaron estos temas con una visión futurista en cuanto a los regímenes totalitarios que eran comunes a finales precisamente de los años 40. En las obras 1984 y Rebelión en la Granja abordan el tema del sometimiento y la obediencia de las masas bajo regímenes autoritarios, al tiempo que se plantea inteligentemente cuál sería el escenario si las masas se liberan de su opresor para ser estas quienes tomen sus destinos, o qué pasaría si las masas serán capaces de gobernarse a sí mismas, o habrá necesidad de elegir a un nuevo líder que mantuviera en orden a la sociedad a costa precisamente de un nuevo régimen de sumisión. Este planteamiento sin duda es vigente, como les comentaba, en nuestros días, y así que vamos a tomar en cuenta la naturaleza y la forma como gobiernan los regímenes democráticos en paralelo a las obras de George Orwell. Y para platicar del tema tenemos en la línea telefónica a Citlali Minerva Briceño. Nuestra invitada es docente, coordinadora de programas y proyectos educativos, experta en temas de economía internacional, globalización, sistema financiero internacional, organismos internacionales, sistemas políticos comparados, derecho comunitario europeo, además de que se ha desempeñado como secretaria técnica en la licenciatura de Relaciones Internacionales en la UNAM. Buenos días, Citlali, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias, Citlali. Pues vamos a arrancar. ¿Qué tan acertadas fueron las previsiones de George Orwell respecto a la naturaleza de la democracia moderna? Pues yo diría que Orwell fue sorprendentemente certero. Él advirtió que si se manipula la información, la democracia se vuelve frágil. Y hoy lo vemos con mucha claridad. Vivimos en infoxicación, saturados de datos, y al mismo tiempo enfrentamos infodemia, es decir, la propagación de información falsa. Cuando todo es ruido, distinguir la verdad se vuelve difícil, y una ciudadanía que no sabe en qué creer es más manipulable. Ese era el gran miedo de Orwell, que controlar la información fuera la nueva forma de controlar a la sociedad. Hoy incluso se habla de democracias capturadas, cuando las decisiones ya no responden al interés humano, sino a la de élites económicas, mediáticas o tecnológicas. Aquí coincide con algo que nos dice un académico llamado Boaventura de Sousa Santos, quien habla de democracias de baja intensidad. Son estas democracias que conservan sus rituales, elecciones, instituciones, discursos, pero con poca participación real. A diferencia del mundo de Orwell, donde el control venía del Estado, hoy vemos también un totalitarismo del sistema neoliberal. Es decir, ese control ya no opera solo desde los gobiernos, sino de empresas tecnológicas que manipulan los datos y emociones. El caso de Cambridge Analytica lo evidenció con total claridad. Se obtuvieron datos de millones de usuarios para perfilar psicológicamente a los votantes y dirigir propaganda personalizada en procesos como el Brexit y las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Es decir, hoy no hace falta un Estado represivo para moldear a la sociedad. Basta controlar los datos, los algoritmos y las emociones del electorado. Entonces, en ese sentido, Orwell sí se adelantó al mostrar cómo una democracia puede vaciarse desde dentro, aun cuando por fuera todo parece normal. Orwell temió al partido único. Hoy el gran hermano también es el algoritmo. Claro, una postura muy interesante. Digamos, de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, hemos hablado, por lo menos en Occidente, de gobiernos que se propusieron, por lo menos en teoría, dar libertad a las sociedades, establecer un régimen político acorde a las necesidades y a las aspiraciones de cada país. Pero más allá de este postulado, coincido contigo, en estos tiempos modernos se caracterizan mucho por la información, es decir, por el tipo de contenido que llega a la gente y cómo le llega a la gente. Me hablabas aquí de un perfil de personas para una votación. Entonces, si hacemos este ejercicio a nivel global, nos vamos a dar cuenta que el común de las personas, pues digamos que es de clase media a pobre, que tiene aspiraciones, que tiene necesidades, y tal vez ese es el punto de quiebre, cómo los regímenes manipulan
esta frustración, tal vez esta aspiración, esta necesidad que tiene la gente para por lo menos inyectar esperanza y ganar de esa manera una elección. Sin embargo, el régimen, lo hemos visto a lo largo de la historia, pues no va a resolver los problemas de la gente. Tan es así que en pleno siglo XXI vemos guerras, conflictos civiles, hambre, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cuestión de los tiempos modernos, que la información nos llega de la manera en que conviene tal vez a las élites. Me hablabas tú de un régimen totalitario basado en información y seguramente pues esa es la premisa. Ahorita me acuerdo de Maquiavelo, que decía que el príncipe debe dar, así lo decía, migajas de esperanzas a los súbditos, mientras tras bambalinas el príncipe crea el poder y ejerce el poder como debe de ser. Creo que esta postura es vigente en nuestros días y en ese sentido quiero preguntarte, Citlali, hablamos de información, hay aspirantes que deben cumplir ciertos perfiles, ciertas características para que la gente se identifique con el líder y votar por el líder, como ocurría, por ejemplo, en los tiempos de Orwell, en los 40, cuando estaba muy vigente el comunismo soviético, que precisamente esa fue la inspiración de Orwell. Así que quiero preguntarte, en cuanto a los líderes o gobernantes, ¿cuál es el perfil que deben cumplir aquellos que aspiran a ser entre comillas, un buen gobernante democrático? Pues deben de tener, yo creo que un buen líder democrático, pero antes de contestarte esto, sí señalar que se inspiró tanto en el comunismo stalinista como el franquismo, ¿no? El totalitarismo de Franco. Es decir, los sistemas totalitarios tanto de derecha como de izquierda fueron la inspiración de la obra de Orwell. Y bueno, pues un buen líder democrático necesita, a mi criterio, ética pública, principalmente, pensamiento crítico, una visión histórica, sensibilidad social y compromiso real con la gente. No se trata de tecnócratas fríos que solo ven números, ni de improvisados virales que gobiernan por ocurrencias, ¿no? Se requiere formación, visión de largo plazo y capacidad de diálogo. Aquí viene bien recordar a Bertolt Brecht, poeta alemán, quien advertía sobre el analfabetismo político, que es la desatención de la vida pública, cómo facilita que malos gobiernos lleguen al poder. Por eso un liderazgo democrático debe elevar el nivel del debate público, no solo gobernar en función de likes o tendencias momentáneas. Un buen gobernante escucha, rinde cuentas, respeta la crítica y actúa pensando en el bien común, no en intereses personales o de una élite, como ya decíamos, ¿no? De una élite hegemónica global. Claro, sí, comparto también tu punto de vista. Creo que el líder democrático, en puridad técnica de lo que debe significar la democracia, debe aspirar a llevar los destinos de las masas, de las sociedades, como lo comentamos hace un momento, para bien, para cumplir aspiraciones, para crear, digamos así, un estado de bienestar que finalmente podemos ver el lado contrario de la moneda. Las democracias también constituyen el fundamento perfecto para que los populismos, para que los regímenes, como decía Maquiavelo, que solo reparten migajas de esperanzas, pues puedan perpetuarse y mantener un estado medianamente aceptable. Es decir, que si hay necesidad de tal o cual situación, pues se cumple medianamente y las cosas van a seguir igual. Entonces, francamente, no sabemos hasta dónde los gobiernos que se dicen democráticos pueden lograr cumplir las aspiraciones de la gente, que obviamente somos millones y millones de personas que compartimos las mismas necesidades, los mismos problemas, los mismos conflictos. Vamos a ver qué ocurre en el futuro y, insisto, comparto tu opinión de que vivimos actualmente un régimen totalitario basado en la información. Ya estamos muy acostumbrados en estos días a recibir lo que viene de redes sociales, de plataformas, Instagram, Facebook. Creo que estamos acostumbrados a esa vida fácil. Creo que ya la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis crítico, creo que ya no existe, o existe muy poco. Hay pocas personas que todavía critican o analizan desde un punto de vista, pues, de fondo, en relación, por ejemplo, a un influencer que por ser popular la gente le hace más caso a lo que diga el influencer, a lo que diga un experto que nadie conoce. En fin, son situaciones
de la modernidad que estamos viviendo actualmente, y así que en ese sentido quiero preguntarte, Citlali, ya para cerrar, ¿cuál es el futuro de las democracias, tomando en cuenta las características precisamente de los gobiernos democráticos actuales? Pues yo creo que el futuro de las democracias va a depender precisamente de dos ejes que manejaba Orwell, ¿no? También, sobre todo el tema de la información, que es la tesis central de Orwell, pero también tenemos que aumentar el tema de la participación, como bien señalas, ¿no? Si la información sigue concentrada en pocas manos y la ciudadanía recibe más ruido que claridad, la democracia corre el riesgo de quedarse en apariencia. Esto nos lo advierte una académica llamada Wendy Brown, cuando habla de la democracia vaciada por el neoliberalismo. Es decir, que son instituciones que se mantienen, pero vaciadas de contenido social, porque el mercado pesa más que los derechos. Esto conecta también con lo que planteaba Gary Beckman, que es un teórico del neoliberalismo. Él planteaba que las personas debían verse a sí mismas como empresas individuales. A esto le llamaba Gary Beckett como el capital humano. Es decir, una lógica donde las personas se ven a sí mismos como pequeñas empresas, y esa racionalidad individualista que critica Wendy Brown debilita el sentido de comunidad y con ello la democracia. Por eso necesitamos avanzar hacia una verdadera soberanía informativa, principalmente, ¿no?, la tesis de Orwell, que no se controle la verdad, donde la información sea un bien público, transparente y verificable. Aún así no creo que la democracia esté condenada. Yo la veo en disputa. Su futuro dependerá de una ciudadanía de nueva cuenta más crítica, más activa y más consciente. No se trata solo de votar, sino de participar, exigir y defender la verdad como un bien común. Esta defensa de la democracia que pasa por la información, la memoria, el pensamiento crítico y la participación ciudadana, si renunciamos a esto, otros van a pensar por nosotros, que es precisamente la advertencia de Orwell, ¿no? Exactamente. Recordaba yo que en los tiempos de Orwell estaba el franquismo o el sistema comunista soviético, que manejaba la información a conveniencia del régimen. Actualmente ocurre lo mismo. Podemos hablar en puridad de un régimen totalitario o tal vez de un régimen democrático, es decir, que se valió de la vía democrática para llegar al poder y que usando la democracia aún así se puede controlar la información y cómo llega a la gente. Por eso decía yo hace un momento que en estos tiempos ya es muy difícil encontrar digamos, un sector de la sociedad o contenido informativo que hable de la verdad, como tú bien lo comentas, que exprese críticamente cuál es la realidad del mundo, cuál es la realidad de un país en particular, y partir de ahí para hablar de un régimen democrático como debiera de ser. Las primeras revoluciones que surgieron en los 50, por ejemplo, la húngara del 56, las del 68, en el 89, precisamente partieron de la conciencia de la gente, de analizar, de criticar y de enfrentar la realidad. Creo que ese tipo de movimientos realmente revolucionarios nos hacen falta actualmente. Como comentaba, ya es muy difícil encontrar a gente que piense y analice la situación como debiera de ser. Pero en fin, así están las cosas, Citlali, así son nuestras democracias, benévolas, aunque imperfectas, pero finalmente es la aspiración de la mayoría de las personas. Pues bueno, Citlali, muchísimas gracias. Yo no me despido, te dejo el micrófono abierto para platicar contigo en otra ocasión y te mando un saludo. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, Citlali, seguimos en contacto. Buen fin de semana. Igual, hasta luego. Saludos.